Dios bendiga a los hermanos en este hermoso día. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos concede de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quisiera que busque su Biblia y me acompañara al libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17. Habacuc, uno de los profetas menores. Bendito Jesús. Vamos a estar considerando los últimos 3 versículos del capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, verso 17. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falta el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. El último versículo 19, mire cómo dice, qué palabra de confianza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bendito Jesús. Damos gracias a Dios, amén, por la palabra. Bendito Dios. Quisiéramos estar hablando en este día de nuestra fe en momentos difíciles y sobre todo la vida de este profeta Habacuc. Podemos ver que el profeta recibe un mensaje de Dios. El mensaje de Dios para el profeta toma una forma de visión, y eso se encuentra en el capítulo 1, verso 1. El libro comienza con preguntas que reflejan la impaciencia del profeta. Podemos verlo en sus primeros versículos del capítulo 1. Más adelante leemos que Dios muestra lo que ha de acontecer a Judá en respuesta a las preguntas que el profeta tenía y que encontramos en nuestros primeros versículos. Comienza él hablando, preguntándole a Dios. Es decir, parece ser de que el profeta comprendía y se cuestionaba y decía, ¿cómo es posible de que Dios vaya a usar a una nación más injusta, más impía, que a su propio pueblo que es más justo? Pero podemos ver de que el de que Dios usara como instrumento a los caldeos, a Babilonia, para llevar cautivo a Judá, era por la rebeldía, las consecuencias de la rebeldía del pueblo de Dios. Podemos ver de que muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestra fe, nuestro gozo, nuestra paz, no depende de las circunstancias de la vida. No es lo mismo recibir la palabra de Dios hablada, que se muestre una visión, es decir, que se ve el panorama de todo lo que va a acontecer. Hubieron algunos profetas que sí recibieron la palabra hablada de parte de Dios, pero también profetas como Habacuc, como Daniel, que recibieron visiones de lo que había de acontecer. Creo que al verlo tal cual las cosas como habían de suceder, creo que para ellos era algo bastante difícil. Lo mismo el profeta Daniel habla y dice que se quedó como atónito, como pasmado por cierto tiempo, cierto momento, a causa de las visiones, a causa de lo que él estaba viendo. Y lo mismo le sucede a Habacuc. Podemos ver de que al él tener la visión de parte de Dios, de lo que había de acontecer, mire, era una situación difícil. Podemos ver nosotros que entendemos que no es fácil hablar de escasez cuando hay bendición, cuando hay abundancia. No es lo mismo, no podemos nosotros hablar de escasez cuando tenemos un pan siempre. El profeta no estaba hablando porque tenía
abundancia, sino que podemos ver que ya él había visto lo que había de acontecer, lo que iba a venir. Entonces, la expresión que podemos encontrar en el capítulo 3, verso 17, es que él se iba a asegurar, iba a estar seguro en quien él había depositado su confianza, en Dios, para cuando viniesen los momentos difíciles. No es fácil, amado hermano, nosotros poder hablar de enfermedades cuando estamos sanos. No es fácil. Cuando todo va bien, no es fácil nosotros poder hablar y decir que todo va a estar bien cuando nosotros pues no estamos pasando por ninguna circunstancia difícil. Es fácil hablar cuando estamos sanos. Es fácil hablar cuando tenemos abundancia. Pero cuando en realidad nosotros estamos pasando la necesidad, es que comienzan verdaderamente las cosas a cambiar. Todo resulta totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya no es solamente hablar por hablar, sino que esto conlleva una experiencia. Pero uno mismo que cuenta con esa experiencia, y es ahí donde nos da la autoridad para que nosotros podamos hablar la palabra. Cuando nosotros atravesamos por las diferentes dificultades, cuando atravesamos por necesidades, a través de esa experiencia es que nosotros podemos hablar. ¿Y por qué no? Dios nos usa para llevar esta palabra a otras personas. Mire qué experiencia la de este hombre, la de este profeta menor, Habacuc. Sé que el tiempo que estamos nosotros atravesando no es nada fácil. Sé que muchos de nosotros hemos comenzado a pensar y a cuestionarnos qué sucederá de aquí más adelante. Las cosas comienzan a escasear. La gente comienza a entrar en desesperación. Y aún nosotros como hijos de Dios, que todavía, por decirlo así, todavía no hemos entrado o no hemos vuelto a la reapertura, comenzamos nosotros a pensar y a cuestionar y a decir, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será el tiempo? Cuando viene la necesidad a nuestra vida, cuando las dificultades aumentan, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuestionamos, nos quejamos o seguimos confiando y estamos seguros? En su mayoría nosotros nos quejamos porque la duda nos invade y el futuro es incierto. Pero debemos de entender que Dios tiene el control de las cosas. Debemos de saber de que le servimos a un Dios poderoso y que nuestra fe no depende de las circunstancias. Nuestra paz no está sujeta a lo que pueda pasar, porque la paz viene de una relación con Cristo. Es Cristo el que nos la da. Nuestro gozo no está limitado a lo que podamos tener o a lo que no podamos tener. Nuestro gozo viene de nuestro Dios. Nuestro gozo es Dios el que nos lo da. Él es nuestra fortaleza. Cuando nosotros acudimos a la palabra y encontramos en el libro de Habacuc la porción que leímos, mire, trae consuelo a nuestra vida. Comenzamos nosotros a comprender qué es y en dónde es que nosotros estamos seguros. Pues bueno, el verso 19 dice que Jehová, el Señor, es mi fortaleza. No lo que yo pueda acumular, no lo que yo pueda tener, lo que yo pueda ahorrar. No, es Él nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Él nosotros estamos seguros. Nuestra fe no depende de las circunstancias para nada. Tiempos apremiantes se vienen, tiempos difíciles se han de venir, aún mucho más de lo que ya estamos pasando. Pero es necesario poder comprender de que en nuestro Dios hay seguridad. Que podamos nosotros comprender que es en Él en que debemos descansar, en que debemos de depositar nuestra confianza. A veces hay momentos que no sabemos qué hacer. Hay momentos que la fe parece ser que
falta. ¿Por qué? Porque el panorama luce un poco opaco, oscuro, pero es ahí cuando debemos de buscar la respuesta en nuestro Dios. Es ahí donde nosotros debemos de agarrarnos, de afianzarnos, como se dice, ¿de qué? De la palabra de Dios, de la palabra que Dios ha dejado para nosotros. Esta palabra puede ser y se escribió muchos años antes, pero creo que en nuestros días es bastante importante poder aplicarla a nosotros. Verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan fruto. Pero algo que me llama la atención es el verso 16. Y podemos ir un poco atrás donde dice que estaré quieto en el día de la angustia. Mire qué cosas. Está diciendo que estaré. Está hablando del futuro, no en el presente. Estará quieto en el día de la angustia. ¿Será que nosotros podemos estar quietos en el día de la angustia? El libro de los Salmos habla y dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Podemos nosotros estar quietos? ¿O estamos impacientes cuando la angustia llega? En nosotros pasar por experiencias, en su mayoría difíciles, nos enseñan para que más adelante podamos nosotros saber cómo debemos de afrontarlas. Así es que aún mismo de las malas experiencias podemos aprender siempre cosas buenas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en el día de la angustia? ¿Nos vamos a desesperar o en realidad vamos a estar quietos? Cuando estamos en el momento difícil, podemos ver de que es aún más difícil esperar y tener paciencia a la respuesta de Dios. Porque como humanos nos desesperamos y es bastante complicado. Porque a veces no sabemos de dónde va a venir la solución. ¿Cómo puede ser que yo puedo salir de esa situación? No sé cómo puedo hacerlo. Pero el salmista dijo: pacientemente esperé en Jehová. Y esa es la clave. Para cuando venga esa situación donde, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. La palabra hace referencia a todo esto porque nos da a entender y sabemos que esta era la fuente de alimentos para sobrevivir. Y si esto faltaba, claro, no había otra forma en que podían ellos suplir las necesidades. Aunque todo esto falte, todo esto no haya. Estamos hablando de lo material. Con todo yo me alegraré en Jehová. Cuando llegue esto y pase, cuando esto suceda, que yo pueda permanecer alegre. Mire, ahí es que nosotros entendemos que el gozo, la alegría, no depende de esto, sino que depende de nuestro Dios. Porque aunque todo esto falte, dice el profeta, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Wow, qué palabra más tremenda la que nos da este profeta. Nos habla en la circunstancia difícil. Posiblemente no lo estaba pasando ahí mismo, pero ya había visto. Ya Dios le había hablado a través de la visión lo que iba a suceder. Era aún mucho más difícil. Ya vendrá el tiempo. Pero vemos que en los escritos de los profetas, Dios da una palabra de juicio, pero también da una palabra de restauración. No sé por lo que estén pasando algunos de ustedes, pero algo sí creo que Dios tiene la respuesta. Solamente basta esperar pacientemente. A veces nosotros creemos que lo que estamos pasando es lo más difícil que puede haber. Sin embargo, hay otros que también están pasando por situaciones bastante difíciles. No pierdas el gozo. La circunstancia no tiene por qué ponerle límite a nuestra alegría,
a nuestra confianza, a nuestra fe. No tiene por qué hacerlo. Debemos de creer en nuestro Dios. Que falte todo, pero que no falte nuestra fe. Capítulo 2, verso 4 del mismo libro de Habacuc, el profeta habla y dice: el justo por la fe vivirá. En el Nuevo Testamento vemos también hombres que hicieron referencia. El apóstol Pablo hizo 2 referencias a esta expresión: el justo por la fe vivirá. No importa la circunstancia, debemos de seguir creyendo que Dios tiene el control, que tiene el poder para sacarnos, para restaurarnos, para darnos. ¿Por qué no? Debemos de seguir confiando y permanecer fieles en Él. Aunque falte lo que falte, con todo debemos de alegrarnos y gozarnos. Puede ser que estés pasando por una situación bastante difícil y que no sabes cómo vas a salir. Es el momento entonces de buscar la respuesta en Dios, así como este profeta comienza preguntándole a Dios. No es malo preguntarle a Dios, porque de Él viene la respuesta. Cuando confiamos, es de Él que nosotros, ahí es que nosotros encontramos la respuesta a la necesidad. Debemos nosotros permanecer firmes a nuestro Dios. Verso 19 dice: el Señor es mi fortaleza, Jehová el Señor, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y esto de pies como de ciervas, dice que así como el agarre firme que tenían las ciervas en las alturas escarpadas, la fe de Habacuc en el Señor le permitió resistir sin resbalar todas las penalidades de la invasión inminente, así como todas sus preguntas y perplejidades. Oiga bien, agarrarnos de nuestro Dios. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros permanecer firmes en los momentos difíciles. ¿Cómo nos vamos a agarrar? Con nuestra fe. Con nuestra fe nos vamos a agarrar de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por la palabra. Le invito a que hagamos una oración juntos y presentemos ante nuestro Dios nuestras necesidades, y que podamos nosotros siempre confiar en nuestro Dios, que Él es el que proveerá a cualquiera que sea la necesidad y el problema por el cual estemos atravesando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta hora por la oportunidad que me concedes de compartir, oh Dios, una porción de tu santa y bendita palabra. Permite, oh Dios, que haga un efecto positivo siempre, oh Dios, en nosotros. Mira, oh Dios, no conozco la necesidad de mis hermanos, pero en la oración, oh Dios, te pido que seas tú intercediendo, que seas tú, Dios, dándole, proveyendo, y que no falte, oh Dios, nuestra fe. Que falte todo, pero que no nos faltes tú. Que falte todo, pero que nuestra fe aumente. Aumentanos nuestra fe, oh Dios, para poder estar firme en los momentos difíciles. Ayúdanos, Padre Celestial, a soportar las pruebas. Estos tiempos, oh Dios, que la fe, oh Dios, parece ser que nos falta. Pero ayúdanos, oh Dios, a esperar pacientemente en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas a mis hermanos de manera especial. Padre, en esta hora, yo te pido por cada uno de ellos. También, oh Dios, te pido por la reapertura de todos los templos, para que todos aquellos, oh Dios, que están necesitados, hambrientos, sedientos de la palabra, puedan ir refugiarse, oh Dios, ahí en esa palabra de parte tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a los hermanos. Será hasta la próxima.